Se calienta la Cámara de Senadores en México, Ricardo Anaya hace de la suya, robando a otra senadora del partido Morena, y con palabras altisonantes estuvieron a punto de suspender la transmisión en vivo de esta sesión. Veamos. La senadora no le permite que tome. Senador Anaya, la senadora no le permite que tome de su... Día número 21, que nos diga Lili Telles cuánto le paga Salinas Pliego para venir a hacer los shows. Parece que hoy no le pagó jornada completa porque no está, pero hay que insistir que nos diga. Porque decimos que la caca flota. Así es. ¡Ánimo! Con esa frase va a quedar mejor. Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, presidente, Adelante. vicepresidenta, secretaria. Pues la verdad estamos muy contentos porque por primera vez en México elegimos al Poder Judicial. Elegimos ministras, ministros, elegimos al Tribunal de Disciplina Federal, en el caso federal, también a integrantes de la Sala Superior Electoral, de las salas regionales, también magistradas, magistrados de circuito y por supuesto jueces y juezas de distrito. Y en el caso de Yucatán también se eligió a una parte de los magistrados y magistradas. De 15 se eligieron a 9, de los cuales 6 van a entrar en funciones en este año y el siguiente, que salen 3 magistrados, entran los otros 3. Y también al Tribunal de Disciplina. Obviamente que no está de más poner esta precisión, esta fue una elección constitucional y legítima. Y tenemos que recordar que en una elección constitucional se gana o se pierde por un voto. Entonces, aquello de que no es legítimo, que si el porcentaje, eso está completamente descartado. ¿Quieren hablar del número de votos? Bueno, vámonos aquí a la tablita. Vámonos a la tabla. 13 millones, votos en el 2024 del PAN, 9.600.000, del PRI 5.700.000 y de Movimiento Ciudadano 6.200.000. No le llegan a los 13 millones. A esos 13 millones de votos que salieron en esta elección, a esos mexicanas y mexicanos, muchas gracias por haber participado. Y tengan la certeza que vamos a seguir trabajando para que aquellos que no entendieron o les resultó difícil votar con esas boletas, pues nosotros aquí en el Senado compartiremos la información que obtengamos de territorio, porque no vamos a dejar de salir, no vamos a dejar de caminar, no vamos a dejar de invitar y mucho menos informarle a la gente sobre la importancia del Poder Judicial. Y aquí yo me pregunto, ¿qué va a pasar en el 2027? ¿Va otra vez a salir la oposición a decir, no voten? Que por cierto, salieron los presidentes de los partidos a pedir que no voten y a decir que no van a votar, pero sus autoridades electas, bien que salieron a votar, ya se lo dijeron, los panistas y las panistas, nosotros sí vamos a salir a votar. Y también nos van a decir, oye, es que ustedes hicieron una movilización. Pues no es que hayamos hecho una movilización, nosotros no hicimos nada, nosotros salimos a invitar. Donde sí se vio la movilización también fue de ese lado, porque claramente, al menos en el caso de Yucatán, pues basta con ver las votaciones para saber ese voto corporativo también. Entonces, creo yo que no hay para dónde, no hay cómo decir que no hicieron su trabajo, pero la verdad es que no hicieron un buen trabajo, no hicieron lo suficiente. Creo que hubo flojera por allá, a lo mejor no les había llegado la lana para que pudieran hacerlo, ¿verdad? Porque como está ya en pleno cambio, como ya va a cambiar las ministras y los ministros y van a tener que pagar impuestos, quienes no los han pagado, pues ya no les proveyeron. Y entonces a lo mejor por eso quedaron así y por eso optaron por decir mejor, ay, que no salgan. Pero la gente, pues muchos de los que están conscientes y que sí se documentaron salieron. Reitero, les agradecemos haber salido. Pero entonces me regreso a qué va a pasar en el 2027. ¿Van a salir estos mismos partidos políticos a decirle a la gente que no salga a votar? Si es una elección constitucional y es concurrente, vamos a votar por diputados federales, por presidentas municipales,
por diputados locales. Entonces ahí los quiero ver diciendo exactamente lo mismo. Creo que me voy a quedar sentada esperando, ¿verdad? Porque entonces ahí sí se van a poner las pilas y entonces pues vamos a tener nosotros un material muy lindo y muy bonito para poder contrastar lo que dijeron ahora y lo que decían después, como cada elección pasa, como cuando dijeron que estaban a favor de los programas sociales y les demostramos que no es cierto, nunca estuvieron de acuerdo con ellos. Y por último, yo quiero decirle al pueblo de Yucatán, gracias por haber salido. Lo que espuriamente llegó, lo que inconstitucionalmente llegó, legalmente se fue. Y me refiero a quienes llegaron a ser magistradas y magistrados. Les pusimos una acción de inconstitucionalidad por ese proceso que hicieron todo sucio. Y al final esas ministras y ministros, 8, si mal no recuerdo, dijeron, ay, pues sí fue inconstitucional su nombramiento, pero ¿saben qué? Ya fue un hecho consumado. Imagínense cuántas cosas inconstitucionales, pero que las declararon hechos consumados, existen en este país. Por eso había que cambiar a todo nuestro Poder Judicial. Y tranquilos, porque todavía vienen las leyes secundarias, porque esto apenas empieza con el nombramiento de las magistradas y magistrados. Todavía nos falta apretar un poquito más para que ese Poder Judicial funcione como debe de ser. Y por último, felicidades, presidenta Claudia Sheinbaum, un año de todos nosotros contigo, un año en el que los cambios y en el que la transformación no ha parado. Y aquí seguimos firmes y muchas gracias, pueblo de México. Muy buenos días. Muchas gracias, senadora Camino Farjat. Vamos a el senador Ricardo Anaya Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Adelante. Yo a nadie voy a ofender, no vengo aquí a insultar en términos personales, pero sí voy a hablar con enorme claridad sobre lo que pasó el domingo. La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda. 9 de cada 10 mexicanos repudiaron su mal llamada elección judicial. 9 de cada 10 mexicanos no se prestaron a su fraude. Segundo, ahí están los videos. Cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran a formarse. Bloques completos. Fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones. Porque como los ciudadanos no tenían idea de quiénes eran los candidatos, desde el gobierno les dieron línea, dándoles los papelitos y los acordeones. Y miren, todo esto que acabo de referir es apenas la punta del iceberg. Porque como dice el refrán popular, la caca flota y ya empezó a flotar. Voy a pedir una moción de ilustración porque miren, el corazón del fraude está en el comité de evaluación. Ustedes, con su mayoría artificial, nombraron a 5 personas y les dieron un enorme poder, porque esas 5 personas decidieron quién aparecía en la lista y a quién rasuraban. Y nos dijeron que eran grandes especialistas en el derecho, que iban a evaluar a los candidatos para escoger a las mejores y a los mejores. Voy a pedir una moción de ilustración para que vean ustedes la capacidad jurídica de su comité de evaluación, para que vean a la gente que ustedes votaron para calificar, para evaluar a magistrados, a ministros, a jueces. Les presento a Ana Patricia Briceño, integrante del flamante comité de evaluación que ustedes votaron. Si me permite, presidente, una moción de ilustración. Adelante con la moción de ilustración solicitada. ¿En qué
casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? Presidente, ¿podría repetirlo y que subieran el volumen porque no se escucha? Con mucho Considera gusto. que el juicio de amparo puede ser improcedente. Si pudieran detenerlo, regresarlo y subir el volumen desde el principio. Desde el principio, por favor, más atrás. Ahí está. Adelante. ¿En qué casos considera que el juicio de amparo puede ser improcedente? ¿En qué casos Considera que el juicio de amparo puede ser improcedente. Pues hay diferentes causales, pero habría que revisarlo. Pero en este caso, pues el Pleno del Supremo Tribunal pues atenderá a los juzgados de circuito que así lo amerita el caso, ¿no? Para quienes somos abogadas y abogados, eso que contestó es una absoluta estupidez. La señora no tiene la más remota idea del derecho y ustedes la nombraron para evaluar. Ella decidió quién era apto para ser ministro de la Corte, para estar en la sala superior del tribunal, para integrar el tribunal de disciplina. ¿En serio no les da vergüenza? Pero miren, ahí no acaba la historia. ¿Qué creen? También la hicieron magistrada. Esa señora que no puede contestar lo que cualquier persona que haya estudiado derecho podría responder, va a dictar sentencias. Ella hoy está electa como magistrada electoral. Miren, traigo unos 30 testimonios como ese, pero el tiempo no lo va a permitir. Voy a poner uno más porque todavía estoy en mi tiempo. Voy a pedir una segunda moción de ilustración para presentarles a Violeta Ibarra, que también eligieron como magistrada. Si me permite, presidente, una segunda moción de ilustración. Otórguese la moción de ilustración solicitada. El Código Civil para el Estado de Sonora habla de una figura llamada estado de interdicción. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares cambia la perspectiva de esta figura que está regulada en Sonora. ¿Cuál es la diferencia en ambos códigos? No tengo una respuesta. ¿Cuáles son algunos principios que regulan el procedimiento civil y familiar? En los que gustas mencionar, también están en el código. Esas son las magistradas con las que ustedes van a salvar a la República. Miren, no era perfecto el Poder Judicial. Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No salvaron a la República. Se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés. Hicieron mierda al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo. Sí, antes de darle el uso de la palabra, solicitaría, artículo 61 es muy claro, pero hay que plantear, pues con toda la dureza que se quiera la crítica, sin faltar al respeto a esta asamblea. Adelante, senadora Villano. ¿Yo? Sí, ¿con qué objeto? Gracias. Quiero que le pregunte al orador si me permite una pregunta. Senadora Por favor, Anaya, dígale a la senadora que sí le acepto la pregunta, presidente. Senadora Anaya, le preguntan, sí. Senadora Villano le acepta la pregunta, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para responder. Senadora Anaya, no lo voy a interrumpir. Una vez que terminen sus 2 minutos, seguirá corriendo su tiempo. Gracias, presidente. Senadora Anaya, me gustaría preguntarle, hace unos minutos, y todavía veo ahí en las curules del oficialismo, una gráfica
que muestra de manera, como saben hacerlo ellos, como lo hace el populismo autoritario, una gráfica manipulada que compara una elección del Poder Judicial con una elección de partidos, pero a su vez no quiere que comparemos con sus 36 millones que presumen tanto y que dicen que eso es lo que los mandató, pero de los cuales solo el 10% fue a votar. Entonces, quiero preguntarle, ¿usted qué interpretación le da a esta gráfica amañada que desafortunadamente la presidenta de México, actuando como jefa de partido, pues hoy, bueno, ayer más bien y hoy ha estado insistiendo sobre, pues no Con mucho como, gusto voy como a contestar. jefa. Esta es la gráfica a la que se refiere. Sí, hasta ahí mi pregunta, senador. Si la están exhibiendo, Senadora Anaya, la senadora no le permite, que tome, senador Anaya, la senadora no le permite que tome de su curul la gráfica. imprimen una gráfica. A ver, y senador, ahora no tiene el uso de la palabra. No tiene el uso de la palabra. Bueno, alguien No se tiene- atreve a no que Como tiene- buen panista, A me ver, robó hasta si la me gráfica. permiten, Nada más. Como buen y- panista. Muchas gracias. Con permiso, no te No hay ninguna moción de orden. Quien está poniendo desorden es el propio orador. Sí, no puedes ir a tomar al escaño de un legisladora, material que no te han prestado. Muy bien. Sale, A los ver, despacho de momento, volada. No hay diálogos, senador. Guarde momento, silencio. Diputado. Les voy a contestar. Momento, diputado, un segundo. A ver, diputado. Guarde silencio, guarde silencio. No puede estar asaltando la palabra. Pida la palabra y se la otorgo. Va a contestar la pregunta y una vez contestada le daré la palabra a la senadora Julieta Ramírez. Adelante, senadora Anaya. Fíjense, por eso no querían que la enseñara. Este es el planteamiento, es el argumento maestro de Morena, ¿verdad? Me la prestó la senadora Margarita. Me la prestó la senadora. Lo malo es que la voy a tener que rayar para explicar, pero ahorita le voy a imprimir otra. Miren, primer punto, ¿ven estos 13 millones? De esos 13 millones, le tienen que restar 3.5, porque 3,5 millones salieron o a anular el voto, o a invalidarlo, o, discúlpenme, a mentarles la madre. Lean las boletas. Eso dicen las boletas. Yo no tengo la culpa. Es más, voy a subir un video y voy a enseñarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando a 13 le restas 3.5? Pues que ya nada más te quedan 9.5. 9.5 millones de votos y le pusieron aquí Morena. Efectivamente, en la elección anterior nos ganaban, pero según sus propios cálculos, ahora nosotros tenemos 9.6 y ustedes tienen 9.5. Están hundiendo electoralmente a su partido. 9 de cada 10 personas repudiaron su elección. 9 de cada 10 personas les dieron la espalda. Les debería de dar vergüenza el perfil de la gente a la que pusieron a evaluar y el perfil de la gente que hoy va a dictar sentencias. Le pese a quien le pese. No salvaron a la República, hicieron pedazos al Poder Judicial. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien. Sigue en el uso de la palabra la senadora. Perdón, antes me había pedido la palabra la senadora Julieta Ramírez. ¿Con qué objeto? Quería hacerle una pregunta al orador, pero ya huyó. Sí. Muy bien. Tiene el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Carlos Castillo. De orden. Adelante. Presidente, nada más
decir que cuando en un debate el orador recurre a la violencia verbal, a la descalificación, es cuando ya per se perdió el debate. Pedir a nuestros diputados y senadores que eleven el nivel de la discusión. La verdad es que a mí sí me da vergüenza y pedirle disculpas al pueblo de México de este nivel tan bajo que se muestra en este recinto. Y por último, para cerrar, decirle a mis compañeras y compañeros diputados y senadores que revisen ahorita sus cosas, no vaya a ser que les hayan robado la cartera o el monedero. ¿Es cuánto? El llamado al orden es atendible, porque es lamentable que se usen expresiones escatológicas en el debate y que el argumento de la oposición sean las mentadas de madre. Creo que si ese es el nivel, está empobreciéndose considerablemente. ¿Con qué objeto, senador Anaya? Para alusiones personales que fueron claramente implícitas, tanto de usted como de quien hizo uso de la palabra yo no estoy haciendo ninguna alusión, yo estoy haciendo un llamado desde que estaba usted en Por eso tribuna. dije por las dos razones. Si no me la quiere conceder por usted, entonces por él. Yo no hice ninguna alusión. Desde que estaba en tribuna le pedí, sí. Y no me va a dar. Momento. Todavía no he dicho que no se lo dé. Primero, todavía no he dicho que no le otorgue la palabra por alusiones. Lo que estoy diciendo es que en mi caso, desde que estaba en tribuna, yo le solicité que no usé el término de expresiones escatológicas, lo está usando ahora en este momento. Efectivamente, el diputado hizo una alusión a su persona, así es que tiene la palabra hasta por 2 minutos. Ahora resulta que se van a ofender porque decimos que la caca flota, cuando lo que hicieron fue adueñarse, agandallarse el Poder Judicial, nombrar magistradas y magistrados a personas que no tienen la más remota idea del derecho. Miren, hay gente de su propia bancada a la que yo respeto por su criterio jurídico. Sé que en su fuero interno están avergonzadas y avergonzados de haber nombrado a esa persona como la gran evaluadora de ministros de la Corte, de magistrados de tribunales colegiados. Esa fue la gente a la que ustedes le dieron el poder de decidir quién sí podía aparecer en una boleta y quién no podía aparecer en una boleta. Y se van a ofender porque les decimos que la caca flota. No tienen vergüenza. No solo se adueñaron del Poder Judicial, nombraron a cientos de personas incompetentes que ahora tendrán el poder de dictar sentencias, de decidir de fondo sobre la vida de la gente. Aquí, hoy, los únicos que tendrían que pedir una disculpa por el daño que le hicieron a la República son ustedes. Y la historia se los va a cobrar. ¿Es cuánto? Esta presidencia toma nota de que no hay voluntad de la bancada de Acción Nacional de elevar el nivel del debate y de seguir usando expresiones escatológicas. Esta presidencia se compromete a regalarle un diccionario de sinónimos a la bancada de Acción Nacional para que amplíe su vocabulario y pueda hacer las mismas expresiones con un nivel de debate mucho más serio, mucho más consistente y mucho más respetuosa de esta asamblea. Gracias, diputada Zavala Gómez del Campo. Cierra esta ronda el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del Grupo Parlamentario Morena, quien tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, compañero presidente. Adelante. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a las miles,
los miles de ciudadanos y ciudadanas que fueron funcionarios de casilla el pasado domingo. Un reconocimiento a todas y a todos ellos en este aporte democrático al país. También a todas las personas, al pueblo de México que el pasado domingo fue a emitir su voto. Incluso un reconocimiento a aquellos que anularon su voto en el legítimo derecho que en contra del propio proceso lo hicieron el domingo. Permítame, diputado Castillo Pérez. ¿Con qué objeto, diputada Lilia Aguilar? Citarle, presidente, si por su conducto puede preguntar al orador, si me permite una pregunta. Quiere hacer una pregunta a la diputada Aguilar, diputado Toledo. Adelante, compañero. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para contestar, no lo voy a interrumpir, después va corriendo su tiempo nuevamente. Adelante. Solamente, ¿qué opinión le merece la posición de la oposición que mientras por un lado critica, por otro participaron en sus propios estados de procesos donde un lugar que usted conoce muy bien, Chihuahua, se hizo una reforma donde Morena y el Partido del Trabajo participaron en la reforma siendo congruentes, similar a la reforma federal? Pero hoy vienen a quejarse cuando en muchos estados ellos están yendo a la vanguardia de la misma reforma para el relevo del Poder Judicial. Muchas gracias, legislador. Sí, muy oportuna su pregunta, compañera diputada Lilia Aguilar. Me recuerda a la gobernadora de su estado, de Chihuahua, gobernadora del PAN, que el lunes declaró que quien no vote, que no opine. No lo estoy diciendo yo, estoy parafraseando a la gobernadora de Acción Nacional de Chihuahua. Yo opino, aquí está todavía la marca de mi voto el domingo pasado. Y por eso mismo decía yo que agradezco, incluso reconozco a aquellos ciudadanos que legítimamente dijeron, no estoy de acuerdo en el proceso, voy y voto, porque el voto es el arma de la democracia, es el arma de la política. Nunca tenemos que renunciar al derecho del voto. Nos hicieron fraude en el 88, nos hicieron fraude en el 2006, nos hicieron fraude en el 2012. Y nunca, como oposición, como izquierda, renunciamos a nuestro derecho al voto. Nos organizamos, nos movilizamos, pero nunca llamamos a no votar al pueblo de México, porque es un grave error y deberían de apuntarlo ustedes que no saben ser oposición. Aquí vemos muchos que fuimos oposición durante muchos años y les estamos ahorita enseñando a cómo se gobierna democráticamente y con el pueblo, y si quieren les podemos hacer un taller para enseñarles cómo ser oposición también. Estamos a sus órdenes. Y yo quiero decir una cosa. Entiendo por qué están tan enojados, por qué vienen a esta tribuna a violentar, a hablar con groserías, a ir a las curules de la oposición. Perdón, pero no tengo la experiencia legislativa que tienen muchos que están aquí de la oposición, pero lo poco que he tenido de legislador local y ahora federal, nunca vi esto de acudir a provocar a curules de legisladores contrarios. Y les voy a mostrar, no venía preparado, pero les voy a mostrar por qué están tan enojados. Aquí tengo el acuerdo político electoral de Coahuila 2023-2024, que firmaron en ese entonces el PRIAN, en el cual acordaron la coalición electoral del Estado de México y de Coahuila para el año 2023. Y este acuerdo, ¿qué es lo que dice? Vienen acuerdos como los hacemos todos los partidos, de decir, distritos locales se sigla tal o cual partido, eso es correcto. Pero viene también un tema muy interesante. En este acuerdo se están repartiendo los órganos autónomos de los estados. Aquí dicen que le toca el Instituto de Transparencia al PAN, que le toca
la infraestructura educativa o agua, juntas de caminos, 20% del registro, perdón diputada, pero esto lo subió a Twitter el presidente de su partido, el 20% del registro civil de oficinas de recaudación, 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, notarías y ratificación de magistrados. Claro, y este acuerdo lo firma Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Antonio Cortés Miranda, Armando Tejeda Cid, Rubén Ignacio Moreira Valdés y Manolo Jiménez Salinas. O sea, por eso están enojados, porque antes ellos decidían en una cantina o en una oficina, decidían a quién le tocaba a los magistrados, si le tocaba al PRI o al PAN, y ahora esto se fue al carajo. Se fue al basurero de la historia. Un momento, diputado. ¿Con qué objeto, senadora Jacob Polemski? Presidente, si el diputado me permite hacerle una pregunta. Diputado Castillo quiere hacerle una pregunta a la senadora Jacob Polemski. Por supuesto, senadora. Acepta, tiene 1 minuto para hacerla, tiene 2 minutos para contestar, diputado, y una vez que termine su tiempo sigue corriendo el tiempo asignado. Adelante. Gracias, presidente, gracias, diputado. Yo tengo claro que el porcentaje de votos que se tienen es diferenciado. El mayor porcentaje es cuando se vota por presidente de la República. Este se reduce cuando es una votación para gobernadores y se reduce más cuando es para diputados locales. Creo que se está manejando mal el tema de los porcentajes. Yo quisiera ver si usted nos podría aclarar el tema de los porcentajes, porque planteando si la presidenta de la República tuvo más de 30 millones de votos, pues estos votos de ahora son el 30% de lo que ella obtuvo, que es un porcentaje muy importante. Entonces yo creo que para una elección como esta, que es tan trascendente y tan interesante, no se debe despreciar el número de votos. Entonces no sé si usted nos pudiera aclarar más el tema de los porcentajes, porque se están confundiendo unos con otros. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Continúo, presidente. Justo a eso voy, compañera senadora. Ellos decidían en las oficinas de los partidos o en las cantinas, se repartían los magistrados, los ministros, los jueces, te toca a ti, te toca la gubernatura, a mí me toca tal magistrado. Ahí está el acuerdo. O sea, ahí está el acuerdo, no me dejarán mentir. Y lo publicó, porque además son una mafia que no se cumplen acuerdos. Lo publicó el presidente del PAN porque el PRI no le cumplió el acuerdo. Y ahora por eso están molestos, porque ahora no son en las oficinas, sino son en las calles, en las urnas, donde se eligen a los jueces, ministros y magistrados. La verdad, pero yo sí prefiero, y el pueblo de México sí preferimos, un ministro de la Nación, de la Corte, de 3 millones o de 5 millones como los de esta nueva Corte Democrática que van a asumir, que una ministra como la ministra Norma Piña, que fue ministra con 79 votos. E incluso nosotros reconocemos, porque así lo decía la Constitución, y nosotros sí defendemos la ley. Yo me acuerdo que el PAN era un partido que antes defendía la ley, ahora no la defienden, no sé qué les pasó, se me extraviaron el camino. Si Gómez Morín, si Manuel Cloutier vivieran, con nosotros estuvieran. Pero ellos ya no defienden la ley, violentan la ley. Y les voy a decir una cosa, la ley decía que Norma Piña podía ser presidenta con 79 votos, respetamos eso. Ahora la ley dice que los ministras y ministros son votados por el pueblo. Y tenemos ministras y ministros de 5 millones, no de 79 votos. Yo les reconozco a la oposición su representación que tuvieron en las urnas. Sus 9 millones contra los 36 millones de Morena. Les reconozco eso. Pero ustedes no tienen la capacidad de reconocer
la representación legal, porque está en la Constitución, y legítima, que van a tener estos y estas ministras y ministros electos democráticamente el pasado 1 de junio. Y voy a poner una diferencia, porque les gustan los números, ahí les van números. Quiero hablar de, además es mi amigo, y lo reconozco públicamente, mi amigo el diputado Federico Dori. Él es el diputado más votado de Acción Nacional. Él tuvo en la pasada elección 189,000 votos. ¿Fue legal? ¿Fue legítimo? Sí, sí. Por eso, estamos hablando de que ahora tenemos un ministro, una ministra de 5 millones de votos. ¿Es legal, es legítimo? Sí. Y acá el diputado se pega la cabeza. Bueno, vámonos más arriba si quieren. Los senadores de Acción Nacional tuvieron 9 millones plurinominales, porque además ya se fue el senador pluri, pero estaba revisando y no ha ganado ninguna elección, siempre ha sido pluri, siempre ha sido lista de partido. Pero, ¿para qué lo digo si ni está? Aunque no puede pedir elecciones personales porque ni está. Entonces, este senador, pongámosle, se las voy a dar. Cada senador pluri del PAN tuvo 1.5 millones de votos para ser senador pluri. Está bien, se la regalo eso. La mitad, una tercera parte de los votos que tiene un ministro ahora para ser de la Corte. Tiene mayor votos y mayor legitimidad que todos ustedes de votos, punto. Yo quiero terminar diciendo que Morena cumplimos los compromisos. Estamos cumpliendo lo que dijimos en campaña, nadie se le engañó. El plan C va adelante. Y decir, el 1 de junio demostramos que tenemos a la mejor presidenta de México, como dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora tenemos, gracias a Morena, al plan C y a la Cuarta Transformación, el país más democrático del mundo. ¿Es cuánto, compañero presidente? Muchas gracias, diputado Castillo Pérez. Muchas gracias, presidente. Y con la venia de la Asamblea, a mí me gustaría iniciar este posicionamiento. Día número 21, que nos diga Lili Téllez cuánto le paga Salinas Pliego para venir a hacer los shows. Parece que hoy no le pagó jornada completa porque no está, pero hay que insistir que nos diga a qué intereses obedece la senador Salinas Pliego. Muchas gracias. Para entrar en el tema, hay un dicho que reza que el poder que juzga nunca podrá estar por encima del pueblo al que pretende juzgar. Lo que no han entendido en esta permanente la oposición es que lo que estamos logrando en la construcción de un sistema que no es perfecto, y aquí nadie pretende decir que lo sea, es que la justicia deje de ser un privilegio vertical para que sea un mandato horizontal. Yo estoy convencida que este pasado 1 de junio participamos en la creación de la historia y seguramente habremos cometido errores, pero la construcción de lo que estamos haciendo, de la democratización, de la justicia de este país, nos estamos volviendo referente internacional para decir que la democracia puede llegar a los 3 poderes del Estado, le pese a quien le pese. Eso es superior a cualquiera de las críticas que puede hacer una oposición desdibujada y sin argumentos, que utilizando a quien se pretende elogiar como uno de los mejores en la tribuna, pues vienen a hacer alusiones escatológicas. Lo que es cierto es que este 1 de junio rompemos con el modelo neoliberal de Occidente, de la lógica de la justicia hegemónica, donde la justicia está capturada por el poder de unos cuantos. Hacemos un impacto profundo en la arquitectura política y el mensaje progresista en América Latina. De nuevo, México dará punta de lanza al progresismo de nuestro continente. Y por último, rompe también con
el poder judicial que obedece solamente a poderes económicos específicos que estaban representados en la Cámara Alta, en México representados por el PAN y por el PRI. Muchos nos han criticado, pero lo cierto es que ni aquellos que nos critican se atreven a negar que esta fue un paso valiente en la estructuración de una política pública. En Estados Unidos, en uno de los poderes judiciales más politizados, los think tanks que decían que les preocupaba esta reforma en el Poder Judicial no pueden dar un argumento en contra de la politización de la Corte Suprema de ese país y hoy la democratización de la nuestra. Por cierto, que si todo sigue como hasta ahora va el conteo, vamos a tener al primer indígena en la era moderna como presidente de la Corte Suprema de este país, y eso a todos nosotros nos llena de mucho orgullo. Lo ha criticado por ahí que no va a usar toga y birrete, porque se les olvida que eso viene de la antigua Roma y no de nuestro origen indígena que marca la Constitución. Permítame, diputada Lilia Sí. Aguilar. Diputado, ¿con qué objeto, sonido? Para una pregunta, presidente. Adelante, diputado Sánchez Reyes. Diputada, quería yo preguntarle, porque aquí la derecha, la oposición... Perdón. ¿Acepta la pregunta, diputada Lilia Aguilar? Claro que sí, diputado, presidente, muchas Ahora sí, ya le estoy yo leyendo el pensamiento. Adelante, diputado Sánchez Reyes. Perdón, presidente. Aquí la oposición, mencioné anteriormente la pírrica oposición, plantea de que es un proceso antidemocrático, el proceso de la elección al Poder Judicial, la renovación. Quiero que nos explique qué pasó en Durango en el Poder Judicial. ¿Qué hizo el gobernador? Que aparte de hacer una elección de Estado, que nos explique cómo fue allá el proceso para elegir al Poder Judicial del Estado de Durango. Fíjense nada más, muchas gracias, diputado. Inicio con mi respuesta, señor presidente. Fíjense nada más la inconsistencia del priismo en esta Cámara de Diputados y Senadores, hoy la Comisión Permanente. Vienen a criticar al proceso, pero no han dicho aquí que en Durango, con un gobernador priista, también llevaron a cabo una reforma similar, autoritaria, donde llevaron a relevo al Poder Judicial del Estado y solamente seleccionaron y pusieron en las boletas un candidato por puesto, un candidato, uno, elegido por el gobernador del Estado, priista, en las viejas y puras prácticas de aquellos que dicen que sí saben gobernar. Dejen ustedes de aquellos que dicen que son la nueva cara, el nuevo PRI. Pues resulta que el gobernador no solamente puso un candidato para que con un voto ese personaje pudiera salir adelante, mujer o hombre, sino que además utilizó el uso de la fuerza en Durango, y aquí hay legisladores que pueden dar cuenta, para amedrentar a nuestro movimiento. Detuvieron líderes de nuestro movimiento en Durango, persiguieron el día de la elección, inclusive liderazgos en la capital. La senadora Margarita puede dar cuenta de ello. Ese es el ejercicio del gobierno del PRI, que qué bueno que existe, fíjense bien, porque nos da la capacidad de hacer una comparación constante. Y el PAN, que viene acá a denostar a este proceso, pues no ha hablado nada de cómo este proceso se llevó a cabo también en el estado de Chihuahua, de donde yo soy originaria y donde se hizo una reforma exactamente igual que la que se hizo a nivel federal, donde los legisladores panistas, encabezados por su gobernadora María Eugenia Campos Galván, encabezaron una reforma que al pie de la letra siguió exactamente la misma que la federal. Entonces resulta que estamos bien en unos estados y no estamos bien en otros. Muchas gracias, presidente. Esa es la hipocresía de los que vienen acá a criticar con discursos alarmistas esta reforma. Pero fíjense bien, vienen a criticar un proceso
del que fueron parte y que no hubiese sucedido si esta reforma no existiera. Hace falta una capacidad de introspección profunda. En la realidad, esta reforma le dio la posibilidad a la oposición y a los opositores de la misma de participar en un proceso inédito. Fíjense bien, inscribieron candidatos, ¿sí o no? Roberto Gil Suart pretendió ser ministro de la Corte. Para aquellos que decían que se iba a politizar, bueno, Medina Mora, propuesto por el régimen panista, político, llegó a ser ministro, ¿no? Y entonces estudiaron, investigaron los perfiles, acusaron, los medios de comunicación dieron cuenta perfecta de quiénes eran los perfiles que consideraban más dudosos. Eso nunca hubiese sucedido en la selección de ministros de la Corte y de jueces en otro momento, y si no hubiese sido por esta reforma. Más allá, llamaron a no votar, escudriñaron la reforma y trataron de hacer un movimiento para que esta reforma fracasara, pero no lo lograron. Les voy a decir por qué. Porque aunque las mañosas cuentas del senador Ricardo Anaya, al que le tengo cierta consideración, hoy me extrañó que en el debate se fuera tan pasional, hoy utilizó datos incorrectos. Dijo que el PAN había sacado 9.6 millones de votos. Les quiero decir que el PAN sacó 9.1 millones de votos. Y aunque ellos les quieran descontar, hasta los que pusieron los números al revés o equivocados, pues no les alcanza para 9.1 millones de votos contra 9.5 que votaron en esta elección. Yo quiero decirles que estamos construyendo la historia y el futuro. Para aquellos que no lo pueden ver, termino, para aquellos que no lo pueden ver, qué lástima, están quedando en el rezago de la historia. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues lo que sucedió el domingo es lo que advertimos desde Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas, pues de un descalabro electoral para el régimen, donde se vivió una muy poca participación y un muy poco interés. Vendieron la elección judicial como un mandato popular, pero resultó ser cero popular. Lo que vimos, pues, es un modelo que no funcionó como se esperaba y se tiene que reconocer como tal para poder construir pues un modelo distinto. Lo que nosotros vimos el domingo en torno a la elección judicial, pues es un gatopardismo electoral, porque no está claro que con este sistema hayan llegado las y los mejores perfiles a los cargos de elección popular, ni mucho menos que este nuevo modelo vaya a asegurar el propósito fundamental, que es tener un país con mejor acceso a la justicia para todas las personas. Al contrario, este gatopardismo electoral lo que parece es allanar el camino a la captura del Poder Judicial, como lo denunciamos, lo advertimos y lo seguiremos señalando. Pero como Movimiento Ciudadano es una fuerza política que piensa en el futuro de México, no podemos dejar de mencionar que es momento de empezar a pensar lo que podría ser una contrarreforma necesaria e indispensable en materia del Poder Judicial. Ya hace unas semanas, mi compañero Juan Zavala de Movimiento Ciudadano y un servidor presentamos una reforma para mejorar los requisitos de elegibilidad de las personas candidatas al Poder Judicial. Movimiento Ciudadano ha estado a favor de una reforma judicial que realmente le sirva a las y los mexicanos, y lo que hay que hacer es no repetir los errores que vimos en este proceso que se vivió y que culminó este domingo. Faltaría también una reforma judicial para atender el rezago de temas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un rezago de más de 8.500 asuntos, entre ellos, por ejemplo, una consulta que le hicimos a la Corte preguntándole si es válido que una sola persona, en este caso el presidente del Senado de la República, pueda detener
el proceso de una reforma constitucional que ya está aprobada por ambas cámaras y por todos los congresos de las entidades federativas, como es la reforma constitucional en materia de incremento de salarios a maestros, maestras, personal de salud y personal de seguridad. En síntesis, pues, pensamos en Movimiento Ciudadano que hay que empezar a discutir desde ya un nuevo modelo de reforma judicial para tener un mejor sistema de integración de los cargos de elección popular y de los cargos judiciales, para tener mayor eficacia en la impartición de justicia y para tener un modelo de verdadero acceso a la justicia para las personas que aborde desde luego el tema de una reforma en materia de procuración de justicia para tener fiscalías más eficientes y sobre todo también policías en los 3 órdenes de gobierno funcionales, como ha propuesto Movimiento Ciudadano. Y bueno, y hablando de Movimiento Ciudadano, pues lo que vimos el domingo también es algo indiscutible, que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que más creció en el país, que Movimiento Ciudadano es ya, como se ha corroborado en las últimas elecciones, la segunda fuerza política de México, que Movimiento Ciudadano es la única alternativa para combatir al régimen actual, que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que no para de crecer en todo México, que Movimiento Ciudadano se consolidó como la segunda fuerza en el estado de Veracruz, uno de los padrones electorales más grandes del país, que Movimiento Ciudadano sigue creciendo en todos los rincones de México, mientras la vieja política se condena a la extinción y el oficialismo pierde cada día la confianza de más mexicanos y mexicanas. Porque México, las y los mexicanos quieren una alternativa, una opción de futuro, como es lo que ha ofrecido Movimiento Ciudadano a lo largo de los últimos años y como lo ha demostrado con sus buenos gobiernos en Jalisco y en Nuevo León. Movimiento Ciudadano está ofreciendo a las y los mexicanos esta alternativa, una visión de futuro, y Movimiento Ciudadano no les va a fallar a las y los mexicanos, porque hoy somos la segunda fuerza política de México y pronto seremos la primera para construir un México nuevo, un México con justicia y un México en paz. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vázquez Agüero. Con su venia, presidente. Adelante. El 1 de junio, el pueblo mexicano se ha dejado escuchar. Con su abstención o con su voto de protesta, se ha dejado escuchar en contra de la mal llamada reforma judicial, producto del rencor, la venganza y la ambición, y resultado además de una injusta sobrerepresentación que le dio a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados. El domingo 1 de junio, el pueblo de México rechazó la imposición. Solo la necedad y la ciega obstinación pueden sostener que el fracaso de los comicios resultó un éxito. No mientan. Lo que pasó el domingo no fue una elección, ni en su origen, ni en su desarrollo, ni en su instrumentación, ni siquiera en la propia regulación. No fue una elección. Ustedes se han saltado la etapa de la transición democrática, que es la verdadera transformadora. Y para que haya una elección se requiere mínimo, por ejemplo, 3 elementos: sencillez, confianza en el proceso y participación. Y nada, lo que hicieron fue confundir a la gente. Nadie supo bien a bien por quién votaba y para qué. Los acordeones fueron verdaderamente bochornosos en este proceso. Segundo, nada se hizo para una confianza en el proceso electoral. No solo se enredaron ustedes solitos, los ciudadanos no pudieron contar los votos. Además, llegaron en varios estados, en varios municipios, ya las boletas marcadas. Es la elección de mayor desconfianza en este siglo, la menos vigilada. Los acordeones que dieron cuenta en la semana debieron haber sido no solo anulados, sino investigados por parte de la autoridad electoral. Los operativos del gobierno demostrados en los diarios de comunicación demuestran un faccioso
una facciosa utilización del poder público. Es precisamente el poder del Estado al servicio de los intereses de unos cuantos. Y tercero, esta participación es verdaderamente ridícula, pero es la fuerza de un pueblo que ya no se está dejando engañar. 9 de cada 10 mexicanos le dieron la espalda a esta elección. 9 de cada 10 les dieron la espalda, porque además de telón de fondo está precisamente la anulación del poder judicial. Atropellaron la carrera judicial y un principio elemental a la justicia, que es la independencia del juzgador. Están dando paso a la tiranía y a la dictadura. Por eso ya anunció Acción Nacional a través del jefe nacional: se va a impugnar esta elección porque hay elementos evidentes de nulidad. Y segundo, también hay un llamado a todos nosotros, a los integrantes del Poder Legislativo. No podemos ser sordos al mensaje de 90 millones de mexicanos. Claramente están en contra de la reforma judicial y de la manera en que se ha operado esta sustitución de personas. Discutamos una nueva y verdadera reforma judicial, que no implique anular libertades, que no implique la eliminación de la justicia constitucional y de la independencia del Poder Judicial. Hablemos quizá de mejorar la organización jurisdiccional y que incluya también la Procuración de Justicia. Pero esta elección no fue elección ni fue hecha para ninguna reforma judicial. Han pasado de la democracia a la tiranía, cooptando todo el Poder Judicial. Esto que se repartió es verdaderamente ridículo. Que hayan salido exactamente lo que pasó en los acordeones es verdaderamente bochornoso y demuestra que no hay democracia. Y de Durango y de Veracruz, la oposición ganó, refrendó en Durango y en Veracruz también aumentó su votación. Y desde aquí mi solidaridad con Marijose Gamboa, candidata electa para alcalde de Boca del Río, que hoy le quieren quitar el triunfo ganado en las urnas. Fracasaron en las dos elecciones, en el Poder Judicial y también en lo que tuvo que ver en las elecciones de Durango y de Veracruz. Sí, Pueblo de México, terminar, se puede, sí se puede. Y en términos de lo que ustedes han utilizado en su lógica, pasaron ustedes del 54% al 9%. Perdieron.